Hola familia, ¿cómo están? Hoy quiero que hablemos y profundicemos de estas situaciones que se producen en el planeta Tierra y que tanto nos movilizan a los seres humanos. Me gustaría poder traer conciencia y un poco de luz a esta situación, así podemos comprender e integrar mejor qué es lo que la vida nos muestra a través de estos sucesos, ya que pareciera que el planeta Tierra estuviera generando un daño al ser humano o a las especies en las cuales se producen. Por ejemplo, en este momento en Córdoba, Argentina, donde yo me encuentro, está habiendo un incendio muy grande que está afectando a árboles muy antiguos, a nidos de aves que también son protegidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede detrás de todo esto? Es importante que podamos observar con profundidad qué es lo que la naturaleza nos enseña con respecto a estas situaciones, ya que pareciera que la naturaleza se está dañando a sí mismo o está dañando su creación. Y es algo que al ser humano eso lo moviliza muchísimo. Entonces, pongamos luz a esta situación, hagamos como un foco de aumento para poder observar lo que la vida nos quiere enseñar. Nosotros tenemos que comprender que en el universo, ¿sí?, en el planeta Tierra, se mueve el universo a través de ciclos, ¿sí? O sea, se está siempre abriendo y cerrando ciclos. Y la naturaleza no tiene miedo de afectarse, entre comillas, en sus movimientos, en sus procesos. Habrán notado que hay lugares donde hay inundaciones, hay lugares donde hay vientos muy fuertes que arrasan con árboles. Hay algunos casos se producen incendios por relámpagos que caen y generan incendios. Entonces uno como que se moviliza, como diciendo, ¿qué pasa? Dios, ¿cómo puede ser que esto está sucediendo? Y si bien es real que en muchas de estas situaciones se produce porque el ser humano está contaminando mucho el ambiente en el cual se mueve, ¿sí?, con la forma en la que él vive en la actualidad, también es real de que la naturaleza se expresa a través de ciclos. Y la naturaleza no tiene un apego a su creación como la tenemos nosotros los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el ser humano ve que de repente la naturaleza se mueve en un cambio hacia algo que nosotros consideramos que es muy valioso, muy importante, realmente nos pareciera que Dios está haciendo un daño ahí. Pero realmente para la naturaleza la transformación forma parte de la vida en sí misma, ¿sí? Y la naturaleza no le tiene miedo a la muerte, o sea, con respecto al hecho de las especies o este estado evolutivo en el cual nosotros estamos y que es necesario que se vaya transformando, ¿sí? Ustedes si caminan por un bosque o por cualquier lugar donde pueden ver mucha vegetación, van a ver que hay árboles que están caídos, ¿sí? Árboles muy antiguos, que incluso algunos se caen como resultado de estar cerca de los ríos. Por ejemplo, yo donde vivo, estoy cerca de los ríos, veo cómo el agua, cuando crece y demás, tiende a tirar árboles muy grandes. Entonces, a nosotros que tenemos esta conciencia egoica de las cosas, tendemos a mirar como lo bueno y lo malo. Entonces decimos, este árbol pobre que se cayó, un árbol antiguo, y nos hacemos toda una película de esa situación. Resulta que el universo es tan abundante en sí mismo que no está mirando eso como una pérdida, sino que lo ve como un proceso de cambio. Ya que, por ejemplo, muchas de las inundaciones o muchos de cuando el agua se eleva, realmente están expresando un nuevo ciclo, ¿sí? Y el ser humano lo ve a eso en algunos casos como cierto tipo de catástrofes, pero porque realmente en algunos casos es impresionante cómo el ser humano desafía a la naturaleza, a su poder, construyendo, edificando en lugares donde están muy cerca de los ríos, de los mares o de árboles que pueden caerse. Entonces nosotros tenemos que comprender que la naturaleza en sí mismo es una expresión que está todo el tiempo en una transformación, en un proceso, como lo es la vida misma. Nosotros es lo mismo, sucede dentro de nosotros. El dolor que nosotros vemos de nosotros mismos, en algunos casos el sufrimiento, los síntomas físicos, los conflictos de pareja, conflictos laborales y demás, también suceden porque no está habiendo cambios, ¿sí? Porque el ser humano se apega a un trabajo que le da seguridad, por ejemplo, y dice, yo no me retiro de este trabajo hasta que me jubile. Yo estoy aquí porque me quiero jubilar y cuando me jubile, pues ahí empezaré a vivir. Entonces, él no comprende, por el sistema en el cual está creado, los procesos de cambio.
Entonces tiende a aferrarse, se aferra, por ejemplo, al hijo, se aferra a cualquier cosa que el ser humano tiende a apegarse. Entonces en el momento que se apega, va en contra del sentido de la vida. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que estas catástrofes que suceden, que pueden parecernos muy duras, que realmente para el ser humano lo son, tienen que ver con la transformación en la cual la naturaleza siempre se está expresando, que es cambios, ¿sí? Son procesos y son cambios. Y resulta que también esto tiene mucho que ver, y esto lo podemos corroborar con la física cuántica cuando hablamos de que todo es energía, de cómo el ser humano, por la forma en la que vive, ¿sí? Esta batalla continua, esta guerra continua que tiene con su día a día, al estar en un trabajo que no le gusta o al no estar ganando recursos que le gustaría, al tener conflicto con la familia, esa guerra, esa batalla que se produce, esa vibración, sumada a millones de personas, generan este tipo de catástrofes también. Yo recuerdo que en Argentina, cuando hace un tiempo iba a haber un cambio de gobierno, antes de ese cambio de gobierno hubo todo un viento muy fuerte que derribó árboles muy grandes, y es porque la vibración cambia, ¿sí? Cada vez que va a haber un cambio grande, la naturaleza tiende a expresar a través de la vibración. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros comprender cuando hablamos de cambio, hablamos de estas catástrofes? Es que la naturaleza no tiene el apego que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, nosotros desde esta conciencia egoica tendemos a sufrir mucho cuando algo que para nosotros le hemos puesto valor histórico se pierde, ¿sí? Pero la naturaleza no lo concibe así, porque la naturaleza siempre se está recreando y siempre tiene la posibilidad en sí misma de crear nuevas escenas, nuevos lugares. Y si ustedes viajan y ven la expresión de la naturaleza, es tan abundante y es tan grande que no teme ni siquiera a que una especie se extinga, ¿sí? Porque obviamente es tan abundante con respecto a especies que nosotros, el ser humano, ni siquiera puede conocer todas las especies que el universo ha creado, ¿sí? Entonces el universo no teme a eso que nosotros tememos. Y esto es importante porque nos lleva de una forma muy clara a darnos cuenta cuáles son nuestros apegos. Porque a las personas que más les afectan las catástrofes que ven y que no les están afectando de forma directa, me refiero a, por ejemplo, sucesos que pasan en otros países, en otro lado del mundo, son las personas que en algunos casos más temen al cambio, más temen a la transformación de sí mismos. Y eso se está expresando en algo que están viendo en lo externo. Entonces, en eso aparentemente externo. Entonces nosotros tenemos que comprender que la naturaleza no teme al cambio, no teme a la muerte, sino que más bien convive con ello, ¿sí? Y esto es algo que lo vamos a ver en profundidad en la formación, en esta experiencia de acudiendo al llamado a la naturaleza. Ahí vamos a comprender cómo la naturaleza siempre nos estuvo enseñando cómo podemos desapegarnos de estas creencias limitantes que nosotros tenemos con respecto a la vida, porque generan sufrimiento en nosotros, generan dolor en nosotros, mas sin embargo el universo no para porque eso suceda, sino que todo lo contrario. El universo siempre está en una expansión continua, ¿sí? Lo que no quiero decir con esto es que uno está alegre con cada catástrofe que sucede, para nada, sino que más bien estoy llevando un punto de conciencia, a un punto neutral, para que nosotros podamos comprender que en los sucesos el ser humano va a hacer lo que pueda con respecto a alguna situación, pero que no se debe quedar cargado con lo que está sucediendo como parte de su vida y generar un dolor en sí mismo y dentro de su familia, sino que más bien tiene que haber una comprensión más profunda de poder soltar, de respetar, de reconocer, hacer lo que uno puede hacer y nada más que eso, ya que cuando nosotros nos cargamos y nos ponemos como en este punto de Dios, de decir esto tendría que estar o no pasando, realmente es cuando nosotros llevamos ese dolor adentro de nosotros y por ende vamos a generar sufrimiento en nuestras vidas, ¿sí? Entonces sepamos que la naturaleza siempre se está actualizando, siempre se está renovando, siempre se está transformando. Y en esa transformación que viene hace millones de años de evolución, ¿sí? Millones de años de evolución, la naturaleza viene transformándose, es algo natural,
¿sí? Solo que el ser humano, en algunos casos, tiende a ver estas cosas desde un lado muy catastrófico, fíjese la palabra que estoy usando, ¿no? Como una catástrofe, porque realmente se genera por esta disociación que hacemos de comprender la forma en la cual la naturaleza se expresa. Entonces, cuando nosotros aprendemos a convivir con ella, a respetar los elementos, a respetar los reinos, a respetar la expresión que la naturaleza tiene, es cuando vamos a poder disfrutar de ella. Hace poco veía a un hombre que creo que tenía cerca de 90 años que había elegido ir a vivir a una cueva y vivía hacía más de 40, 50 años creo ahí en esa cueva. O sea, una persona muy mayor de edad, a 3 horas prácticamente para poder llegar donde él estaba. Tenía más de 80 años, que el hombre todavía está vivo, y vivía en la cueva, y él vivía solo, y a él le gustaba vivir ahí. Fíjense en algo, una persona totalmente aislada de los recursos de medicina, de todos los cuidados que le puede dar la sociedad moderna, pero un hombre lleno de vida, ¿sí? Y a él le gustaba estar ahí en esa cueva, y él se sentía bien ahí. Y no quería irse a otro lugar, ya que él lo hacía de decisión propia. Incluso parece que varias veces le habían ofrecido quererse ir a vivir a la ciudad y él le había dicho que no quería. Y justamente, ¿qué es lo que lo cuida a ese hombre? ¿Sí? ¿Qué lo cuida que él no se haya muerto antes? Justamente que él está conviviendo con la naturaleza, no ve a la naturaleza como una amenaza, no ve lo que sucede en la naturaleza como algo que puede dañar su vida o terminar con su vida, sino que más bien él respeta la naturaleza, pone las precauciones que tiene que poner como una forma de respeto hacia las otras especies, pero está lleno de vida, porque justamente él siente que la naturaleza lo ha llamado a estar en el lugar donde está. Y eso es un poco lo que le sucede a las personas que acuden al llamado de la naturaleza. Es que dejan de tenerle miedo a muchas cosas que la gente de la ciudad le tiene miedo con respecto a la vida en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que la naturaleza nos está llamando a que nosotros acudamos a su llamado, a convivir con ella, ¿sí? Aprender a reconocer a la naturaleza, a respetarla, a amarla en sus cambios, amarla en esos cambios que a veces a nosotros nos parecen que no deberían suceder, como el hecho de que, por ejemplo, un río tire un gran árbol y nosotros es como que eso no debería suceder, pero sucede. Entonces, una de las formas de nosotros convivir, respetar y amar a la naturaleza es amar los movimientos que la naturaleza hace, ya que la naturaleza es una expresión que es necesaria y que nos trasciende, ¿sí? Nosotros convivimos, compartimos con ella, pero tenemos que comprender que la naturaleza siempre ha estado, y si no fuera por ella nosotros no estaríamos aquí. Entonces, todas estas formas de comprender, de respetar y de cuidar también lo que la naturaleza nos da, son las formas en las cuales nosotros vamos a poder relacionarnos mejor con ella y poder comprender los cambios que realmente suceden. Y sí, es verdad que muchas catástrofes suceden porque el hombre se ha alejado de la naturaleza, entonces atenta con ella. Y cuando atenta con ella genera una vibración que tiene que limpiarse. Y la forma de limpiarse, en muchos casos, es mucha agua, es mucho viento, es un fuego que transforma, que quema todo lo que está, como una manera de demostrar su fuerza y su poder delante de un hombre que a veces cree que puede dominar la naturaleza, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden notar en la actualidad, cómo también se manejan a través de diferentes avionetas y demás, cómo buscan cambiar el clima de los lugares. Y esto al principio decía, no, esas personas que son personas que están hablando cosas que nada que ver, pero resulta que si ustedes se ponen a observar, el ser humano siempre está queriendo dominar a la naturaleza. No es que quiere convivir con ella, no es que quiera aprender de ella, no es que quiera profundizar en lo que la naturaleza quiere hablarle a través de su creación, de todo lo que se produce, sino que más bien está en un punto de querer controlarla, de querer dominarla a través de ese ego que justamente es el ego que lo separa a él de poder convivir con la naturaleza, de poder aprender todo lo que la naturaleza tiene para enseñarle. Y esto es como que realmente yo no tengo nada que aprender de la naturaleza, realmente lo único que tengo que ir, buscar y sacar lo que de ella necesito y seguir viviendo. Entonces, estas tipo de catástrofes que nosotros vemos
A veces son muestras del poder que la naturaleza tiene, ¿sí? Realmente es una muestra muy clara de lo fuerte que es la naturaleza cuando nosotros decidimos, en algunos casos, quererla pasar por alto y creer que lo que nosotros contaminamos, las decisiones que nosotros tomamos, esa idea de querer controlarla y dominarla, va a poder someterla, cuando realmente es todo lo contrario, ya que la naturaleza, cuando se expresa, si podemos verlo en un volcán, podemos verlo en un terremoto, podemos verlo en un huracán, como cuando la naturaleza expresa su fuerza y su energía, le muestra al hombre claramente de que no tiene nada que hacer delante de ella, más que respetarla, reconocerla. Y por eso es que los ancestros, por eso es que los chamanes, por eso es que los hombres que están conectados con la naturaleza siempre respetaron a la naturaleza, siempre hablaban con la naturaleza. Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta experiencia que voy a brindarles. Este llamado, acudiendo al llamado a la naturaleza, es que nosotros podamos comprender lo que la naturaleza quiere decirnos, todo lo que la naturaleza quiere hablarnos, quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, ya que ella no es nuestra enemiga, ¿sí? Nosotros nos hacemos enemigos de la naturaleza cuando la queremos controlar, cuando la queremos dominar desde esta conciencia egoica, como les dije, que lo único que genera es una separación de la esencia. Sin la naturaleza nosotros no estaríamos con vida, ya que los alimentos provienen de ella, ¿sí? Entonces, si eres una persona consciente y valiente, vas a acudir al llamado de la naturaleza, a comprenderla. Y desde ese lugar yo te puedo asegurar que los minerales, los vegetales, todos los reinos serán reinos y todos los elementos de la tierra van a ser parte de tu vida y vos te vas a sentir acompañado por ellos y vas a sentir la fuerza que ellos te pueden dar para poder vivir en coherencia con el sentido de la vida. Y dejarás de ver a la naturaleza como algo externo, algo que fotografiar o algo que ir para distraerse, como siempre les digo, y la empezarás a mirar desde el lugar de respeto que la tienes que mirar. Y a través de esa forma de poder amarla, respetarla, observarla, que es algo que a mí, por ejemplo, me deja sin palabras y que yo me quedo en una expresión atónita de decir esto es extraordinario. Yo ni siquiera nombro los árboles como a veces solo uso la palabra árboles o vegetales, porque ya ni siquiera quiero decir esos nombres que el ser humano ha puesto para intentar identificar y de alguna otra forma reconocer, ¿sí?, algo tan inmenso como es la naturaleza. Entonces, solo es acercarnos a ella y poder comprender todo lo que tiene para decirnos. Entonces, las catástrofes naturales nos muestran claramente el lugar y cómo la naturaleza se posiciona delante del ser humano y que nosotros no tenemos nada más ni nada menos que respetarlo, ¿sí? Que respetarla y que aprender a convivir con ella. Y de esa forma podremos escuchar, podremos sentir la voz de la naturaleza como la han sentido nuestros ancestros, voz que está hoy intacta para todo aquel que la quiere escuchar. No es una voz que sucedió antes, no es que mi abuelo que vivía en el campo, él sí escuchaba a la naturaleza, él sí sentía, y yo que hoy vivo en la ciudad no escucho nada de eso. Realmente no lo escuchas porque te has apartado de ella, pero el llamado está, la voz de la naturaleza está presente, está intacto, como estaba para ese abuelo, para ese ancestro. Y está justamente para que vos puedas tomar todo lo que ella tiene para tu vida. Entonces, por amor a la naturaleza, por conciencia de ella, en nombre de los vegetales, de los minerales, del viento, del agua, del aire, del sol y de la luna y de toda esta energía, es que quiero compartirte lo que te estoy compartiendo. Y desde ese lugar te estoy hablando, desde el lugar en el cual elijo todos los días visitar para poder ahí llenarme y de esa forma poder expresarte la sabiduría de la naturaleza, que es un poco lo que nosotros hablamos cuando hablamos del chamanismo y todos estos temas, y que a veces se va de las ramas y creemos que hay rituales y cosas extrañas, y no, realmente está lo más sabio y lo más puro de la naturaleza, ¿sí? Y es eso lo que todos necesitamos comprender. Entonces, bienvenido a este ciclo, a este espacio donde profundizaremos siempre de la naturaleza. Ese es mi llamado, aparte de la sanación en 3 pasos, esta formación, esta experiencia
que nos brinda la naturaleza y que a través de ella podemos sentir todo el amor que realmente necesitamos tener para comprender este tipo de situaciones que al ser humano le generan tanto dolor, tanto miedo, y saber que la naturaleza nos está acompañando en los procesos, que solo debemos alinearnos con ella. Y para eso es que está todo este contenido y justamente la experiencia, para que aprendamos a alinearnos con la naturaleza. Cuando nos alineamos, tenemos su favor y somos como el ave que está siendo, ¿sí?, empujada, llevada por el viento, porque no es empujada, sino más bien está siendo llevada por el viento, y dejamos de estar en contra del viento como el ser humano vive en la actualidad, ¿sí?, contrariado con la naturaleza. Entonces, de esa forma vamos a estar en un punto de expansión y de plenitud en nuestras vidas. Así que, familia, acude al llamado de la naturaleza. Ella está ahí presente, llena de energía. Hoy la visité y estuve ahí todo el día llena de energía, llena de poder para transformar todo lo que sea necesario transformar en nuestras vidas. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima experiencia.